Saludos y bienvenidos a la clase. Entre los objetivos que hay para la clase de hoy, ciertamente debemos discutir cuáles son esos elementos clave que necesitamos para poder eh, dominar la narrativa audiovisual periodística para video. Vamos a estar quizás pensando qué técnicas podemos utilizar cuando estamos haciendo un reportaje para video utilizando nuestro celular. Considerar también poder grabar audio de calidad, tanto audio de nuestras fuentes de información como audio ambiental que es necesario también para este tipo de reportaje visual. ¿Cómo podemos integrar todos esos elementos narrativos que ya los hemos visto, los hemos conversado, pero hoy vamos a ver cómo todo eso lo unimos para darle forma a nuestra pieza? Al final del día, la idea es que usted pueda tener las herramientas para poder planificar y producir este reportaje audiovisual en formato horizontal. Eh, Fíjense que voy a iniciar con un reportaje que encontré, un reportaje viejito, pero es un reportaje que se hizo con un smartphone, para que ustedes vean que no hay límites. Nosotros tenemos en nuestras manos una herramienta muy poderosa, quizás no tenemos el equipo más caro, pero la idea es cómo nosotros vamos a utilizar todos esos elementos narrativos que nos provee lo audiovisual para poder contar una historia periodística que tenga impacto en nuestra audiencia y que, ¿verdad?, dé cuenta de los problemas sociales, fiscalice a las autoridades, forme opinión y todas las cosas que, sin duda, pues el periodismo nos, ¿verdad?, ayuda a hacer. Así que ya hoy día incluso los noticiarios, como por ejemplo Telenoticias acá en Puerto Rico, ya están integrando rutinariamente el contenido producido con smartphones en sus noticiarios, no solamente ellos, Guapa, y pues sin contar lo que tienen que hacer los reporteros, ¿verdad? Durante el día para sus redes sociales. Así que definitivamente ya ustedes quizás un tanto dominan esa estrategia. Así que vamos a mirar este reportaje para que podamos observar que no es una limitación hacerlo.
que vamos a dejarlo hasta ahí. Es bastante largo considerando el tiempo que se le da a los reportajes en un noticiario comercial, ¿verdad? Más o menos dura casi 5 minutos, pero quiero que ustedes noten que en este reportaje el voiceover es bien mínimo y las imágenes y la jovencita, ¿verdad? Esto podemos decir que es un reportaje de interés humano, pero también es un perfil, ¿verdad? Solamente tenemos una fuente de información, pero es la fuente de información la que cuenta la historia. Así que eso es lo que nosotros debemos eh, tomar en consideración cuando estamos trabajando nuestros visuales, nuestras entrevistas para un reportaje. ¿Cómo podemos dejar que las imágenes hablen por sí mismas? Y cada vez más, pues, vemos esta tendencia en los reportajes para televisión, incluso en la televisión comercial, ¿verdad? Hay menos voiceover, más narrativa, y eso es lo que quisiera que nosotros, pues, pudiésemos eh, emular en este proyecto final, ¿ok? Fíjense que otra de las cosas que podemos observar en los reportajes es cuánto interviene ese reportero también, ¿verdad? Ahora vamos a ver eh, vamos a decir otro ángulo, otra técnica donde el reportero interviene bastante. El reportero se inserta en la historia, más allá de un simple puente que observamos en el primer reportaje, ¿verdad? El reportero sale una vez al principio, en el medio o al final, y pues en este caso fue en el medio, así que ese puente sirve para cambiar de tema, ¿verdad? Sí, vamos a ver este reportaje. El reportaje es de Walter Soto León y es eh, una técnica, vamos a decir, que estamos viendo mucho en los noticiarios locales.
Muy bien. Este reportaje, si usted se da cuenta, aquí dura como unos 46, 2:30, 3:30 es el estándar de la duración de un reportaje. Obviamente es de un solo tema. Aquí ya tenemos un poquito más de variedad de fuentes porque el reportero se dio la tarea de hablar un poco con los consumidores. Este reportaje tipo consumidor también es muy cotizado para las audiencias puertorriqueñas. Y fíjense que, aunque la plataforma cambió, el primer reportaje que vimos era de un celular, fue producido con un celular, grabado con un celular. Este fue grabado por un camarógrafo con una cámara profesional de video. Pero los principios fundamentales de contar la historia para el video permanecen. Tenemos ese reportero que lleva la historia a través de su voz o a través de su presencia en este caso, ¿verdad? Vemos el reportero un poco más presente en el reportaje, pero también los movimientos de cámara, los tiros de cámara, el hecho de que según voy hablando de la comida, tengo que, y en este caso los aranceles, tengo que hacer un énfasis, un tiro cerrado en el precio. Así que definitivamente eh, usamos tecnologías distintas, pero los principios fundamentales para contar las historias no cambian, permanecen. ¿Ok? Así que, ¿qué cosas debemos evitar cuando estamos trabajando un reportaje para la televisión, para el video? Pues mire, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que yo voy a mostrar, es un medio visual, pues todo lo que yo esté contando tengo que poderlo mostrar. Y eh, más allá de contar lo que está pasando, hay historias donde yo tengo que contar lo que está pasando porque tengo que traer un trasfondo, por ejemplo. Pero más allá de contar lo que está pasando, cuando yo tengo la oportunidad de preproducir una historia de interés humano, una historia de consumidor, una historia puede ser de ambiental, todos esos temas son ricos en visuales. Por lo tanto, yo tengo que mostrarlo lo que está pasando más allá de contarlo. ¿Ok? Así que, ejemplo, no debo evitar la narración redundante. Si estamos observando una imagen donde hay personas que están desalojando un edificio, pues entonces, mientras estamos viendo ese video, el hecho de que yo diga las personas están desalojando el edificio es una narración redundante, porque lo estoy viendo y me lo estás diciendo. Eso funciona para el audio. En el audio yo tengo que describirlo todo. En video, las imágenes hablan por sí solas. Así que en el caso de que yo tenga el video de las personas desalojando el edificio, ¿verdad? Pues yo puedo decir, puedo trabajar un texto que aporte trasfondo, que aporte contexto. Es la tercera amenaza de bomba en este centro comercial durante el último mes. Y ya entonces, pues voy a enriquecer, le voy a dar más información a la gente. La gente está viendo que hay un desalojo y además le estoy contando que lo hacen porque ha habido una amenaza de bomba. ¿Eh? Así que en este caso, déjeme ver, perdóneme, estoy aquí moviendo los slides. Hay ciertos niveles de implementación de las imágenes, ¿verdad? El nivel básico, aquí las imágenes son ilustrativas. La imagen acompaña lo que se está diciendo y ayuda a reforzar esa comprensión, pero no añade demasiada información nueva. La función principal es apoyar verbalmente ese relato, clarificarlo y mantener la atención del espectador sin exigirle una lectura visual compleja. Así que en este nivel, la palabra sigue siendo la protagonista y la imagen refuerza el mensaje hablado.
hay un nivel intermedio donde las imágenes con valor informativo reducen la necesidad de explicación verbal, y me explico. Aquí la imagen no solamente ilustra, sino que aporta datos, contexto o evidencia que el espectador puede interpretar por sí mismo, ¿verdad? La narración verbal se vuelve más precisa y menos redundante porque comenta, amplía o contextualiza lo que la imagen ya está diciendo. Este nivel mejora la economía narrativa y acerca el reportaje a un lenguaje más visual y más periodístico. Y el nivel avanzado, ya entonces estamos viendo un reportaje con el que arrancamos la clase de hoy. Son secuencias visuales que narran por sí mismas, donde la palabra solamente completa o contextualiza esa información que se está dando. Así que en este caso la historia se entiende a través de la progresión de esos planos, de esas acciones, de mi fuente de información, de los gestos que hacen, de las relaciones de esa fuente de información con su espacio, con su entorno, de detalles significativos y no depende de una explicación constante. Ahí el voiceover, los testimonios, los rótulos que yo pueda conseguir, cumplen una función secundaria, solamente aclarar, conectar, profundizar, pero no sostienen la narración principal. Así que este es el nivel más sofisticado porque exige planificación, exige edición y exige que el reportero seleccione las imágenes, precisamente las imágenes que tengan capacidad narrativa autónoma, ¿verdad? Recuerdo la charla que tuvimos con Silvia Verónica Camacho este semestre y ella decía eso, ¿verdad? Ella se tenía que sentar con el editor más adelante para seleccionar entonces esas imágenes con capacidad narrativa. Ella interviene mucho, ¿verdad? Es más, la vemos más en su presencia porque es una reportera ancla, pero muchas veces ¿verdad? Recordamos el reportaje que vimos de la niña que tenía cáncer y era muy difícil hacer ese reportaje porque por lo sensible del tema. Y realmente la niña fue la que contó su propia historia, ¿no? Así que en ese sentido, en el nivel más avanzado podemos dejar que sean las fuentes de información y los espacios los que cuenten esa historia. ¿Okay? Y fíjense que en video el storytelling tiene que tener, yo tengo que pensar muy bien en cómo yo voy a llevar esa información, ¿verdad? Y a lo mejor hay una escena que está pasando al frente mío, yo tengo mi cámara o mi celular en mano, y yo tengo que dominar, si yo domino ese storytelling visual, me va a permitir comunicar con mayor economía narrativa, me va a dar un mayor impacto emocional y voy a poder retener al espectador, ¿no? Así que puedo pensar en planos que van revelando. Si yo pienso en una narrativa y yo pienso en una historia se presenta, se introduce, ¿no? Y se va complicando esa narrativa y no es hasta casi al final, ¿no? Que uno se revela el acertijo o la verdad. Y no es que nosotros estamos trabajando con ficción, es que nosotros tenemos que contar la historia pensando en que estamos narrando, ¿no? Una historia, literalmente. Así que yo puedo tomar planos de video, tomas close-ups o primer plano, plano medio, plano amplio, que contenga esa esencia informativa, donde yo documente esa acción que está pasando. Si estoy trabajando con la falta de agricultores del café, pues a lo mejor en ese caso puedo tener un plano amplio y puedo ver 3 personas trabajando
en el café. Y todo ¿verdad? Todo el campo que les falta por llegar, ¿verdad? Así que ahí yo estoy diciendo que no hay manos, no hay gente, no hay agricultores para ayudarnos en la cosecha del café. Los planos contextuales son bien importantes. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando usted está observando su serie favorita o su novela favorita, si es lo que le gusta, si es novelero o novelera, las novelas turcas, siempre empiezan la escena situando a la persona en el lugar, ¿verdad? Así que si es en Nueva York, si es en Estambul, si hay algo de la escena, si es en Nueva York, que es la más fácil y que se me hace ahora pensar, hay siempre una escena donde salen los rascacielos o sale la Estatua de la Libertad. Ya yo sé que yo estoy en ese espacio. No solamente yo indico en un plano contextual, que usualmente es amplio, el lugar, sino que puede ser también día, noche, la hora, ¿verdad? Está el plano emocional, casi siempre esos son tiros cerrados, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si un entrevistado le está contando algo y el entrevistado se emociona, ¿no? Pues entonces usted puede hacer un tiro cerrado y captar cuando la persona se quiebra o cuando la persona ríe. Esos son planos emocionales. ¿Ah? Y también están los planos explicativos. Esos planos, si yo estuviese hablando de cómo se manufactura una medicina, cómo se va, cuál es el proceso para que esa medicina llegue a la farmacia de la comunidad. Y tengo pues una serie de pasos que trabajar, pues eso me va a explicar, esos pasos me van a dar detalles de cómo se lleva a cabo ese proceso. Así que siempre y cuando se trabaje con procesos, pues puedo tener también planos explicativos. ¿Okay? Así que en este caso, ¿verdad? Vamos a pensar en que nosotros tenemos un tiempo determinado, particularmente en los medios corporativos o los medios quizás donde yo me dejo llevar por un reloj que todo es a la hora, a la media hora, pues ese noticiario tiene un tiempo y de hecho ustedes también tienen un tiempo. Ustedes tienen entre 2 minutos y medio y 3 minutos y 3 minutos y medio para completar este proyecto, ¿verdad? Pero aquí he tratado de poner por tiempo cómo es que usted va a ir desarrollando esa narrativa. Así que usted puede adoptar esta estructura, no para ficcionalizarla, como le dije, como si fuera una historia, no estoy hablando de eso, sino para organizar la información factual de manera que resulte comprensible, memorable y significativa para ese espectador. ¿Okay? Así que en esos primeros 30 segundos, es como si yo estuviese pensando en un lead, ¿verdad? Si yo estoy pensando en un lead para prensa escrita o en un lead para prensa digital, ya usted sabe que ese primer párrafo es el gancho. Tengo que captar la atención, tengo que utilizar un gancho visual que capte la atención de mi audiencia inmediatamente, ¿verdad? Así que esa puede ser una opción. Lo otro puede ser que yo condense, sintetice antecedentes esenciales, pero tiene que ser en menos de 90 palabras, en menos de 30 segundos. ¿Ok? Así que en ese planteamiento de nuestra historia periodística, yo puedo utilizar un stand-up. Puedo comenzar y digamos si voy a dar antecedentes, pues puedo dar esos antecedentes al inicio, ¿no? O yo puedo utilizar ese gancho visual con una secuencia de tiros de cámara de alto impacto, o también podría plantearle a la audiencia el problema o una situación, ¿verdad? Indicándole cómo, porque esta historia me importa, porque es importante que yo como audiencia diga esto. Así que luego del planteamiento sería el desarrollo de la historia. Ya ahí entonces yo tengo
la misión de desmenuzar ese tema, de que mis fuentes de información con evidencia me hablen de sus perspectivas. Puedo traer datos, de hecho, parte de los requisitos del proyecto es que usted utilice fuentes de información externas donde se valide lo que se está diciendo con datos, la investigación periodística que usted va a hacer. Así que ahí en el desarrollo es la parte más larga, donde usted va a ir alternando el voiceover con los sonidos, sonidos ambientales también, imágenes con sonido ambiental en este caso, ¿no? Y voy a ir poco a poco llegando hasta un clímax. ¿Okay? Si hay datos que son abstractos, conceptos abstractos, pues yo podría incorporar una gráfica, ¿no? Una gráfica que me explique las cosas, ¿no? Pueden ser incluso gráficas en movimiento. Yo no tengo ningún problema con utilizar Canva para eso. Canva me permite hacer gráficas en movimiento y a lo mejor yo quiero mostrar la caída de la bolsa de valores en Wall Street. Pues mira, en vez de poner una gráfica estática, pues vamos a darle un poquito de movimiento, porque después de todo es video, ¿ok? Así que ya después que tenemos el desarrollo, nos toca el clímax, el hallazgo principal. No lo voy a poner al inicio. Yo lo que voy a poner el hallazgo principal, el testimonio definitivo, el dato concluyente, ya casi hacia el final de la historia. Y tengo que ir construyendo gradualmente la historia hacia ese dato. ¿Okay? Así que se puede también hacer una pausa narrativa. A lo mejor usted está entrevistando a la persona y la persona pausa y luego habla. Y es importante esa pausa o ese respiro. ¿Para qué? Para enfatizar lo importante. Ese hallazgo principal que usted va a poner en el clímax casi hacia el final del reportaje. ¿Va? Y finalmente tenemos la resolución. Ahí podemos traer otro sonido donde la persona haga una reflexión o donde la persona plantee una interrogante que invite a la gente a la reflexión. O puedo finalizar con mi puente y yo como reportero traer esa contextualización final, ¿verdad? Los puentes finales son muy buenos y muy efectivos también. Así que yo votaría por un buen sonido o por un puente final para darle el jaque mate. ¿Cuál es la función de la resolución? Pues como cuando yo estoy escribiendo una nota informativa para el periódico, pues ese último párrafo puede hablar de las implicaciones futuras. Si no se hace nada, ¿cuáles son las implicaciones futuras? O puedo redondear con perspectiva, desde afuera, mirando el hecho de lejos, con un sonido de una de mis fuentes de información, ¿verdad? No me voy a detener en esto, pero aquí hay una tablita que sintetiza lo que acabo de decir. Ahí está el tiempo, ¿verdad? Porque estamos escribiendo, estamos añadiendo visuales pensando en el tiempo que necesito, ¿verdad? Y pensando en esta curva narrativa que voy a hacer, usted va a tener la presentación a la mano, así que cuando vaya a escribir, pues puede ver esta síntesis para ver cómo va a ir construyendo, ¿verdad? Esa historia. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poco sobre los principios narrativos que yo debo aplicar en un reportaje de video, aprovechando el impacto que tienen las imágenes y los sonidos, ¿no? Así que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es el tratamiento del tiempo. Porque aunque la realidad transcurre de manera lineal, nuestros reportajes, nosotros tenemos que
sintetizar, ¿verdad? Tenemos la capacidad de manipular el tiempo, condensar eso para servir a la claridad informativa, ¿ok? Así que no es que voy a falsear la realidad, sino que la voy a representar de una manera más eficiente, más significativa para el espectador. Así que vamos a mirar estas tres operaciones temporales, que son la condensación, la extensión y la elipsis. Condensación temporal consiste en comprimir eventos que en la realidad ocuparon más tiempo, mostrando solamente sus momentos más significativos. Quiere decirle que hacer síntesis es uno de los, cuando uno mira la tabla de Bloom, sintetizar es uno de los niveles de pensamiento más altos. Eso no lo puede hacer todo el mundo, pero el reportero tiene que sintetizar la información para su audiencia, ¿no? Así que tienes que tener esa capacidad. Un ejemplo puede ser una investigación que duró meses y yo tengo que hacer una promoción para TikTok, pues eso va a durar 30 segundos, ¿verdad? Yo tengo que condensar los hallazgos de esa investigación en 30 segundos. Yo puedo condensar una construcción. Yo puedo condensar unos esfuerzos de recuperación. Yo puedo condensar una negociación, mostrando solamente etapas claves. Así que, en este caso, la condensación debe ser honesta, no se puede afectar el orden cronológico si eso cambiase el sentido de los eventos, ¿verdad? Para crear una representación falsa de causa y efecto. Así que ahí tenemos nuestra ética como un reportero. También está la extensión temporal. En este caso, dilato los momentos breves para enfatizar su importancia o permitir un análisis más detallado. Por ejemplo, un momento decisivo, a lo mejor una votación, una reacción. Yo puedo alargar haciendo cámara lenta. ¿Okay? Un detalle significativo que revela una información clave. Le voy a dar a eso más tiempo en pantalla. Puede ser también una secuencia breve analizada desde múltiples ángulos. Para eso necesitaría varios camarógrafos, ¿verdad? Pero eso siempre es bueno. Yo siempre le digo a mis estudiantes que usted puede tomar una acción desde distintos ángulos. Y así tiene distintas perspectivas para cuando lleve eso a edición, pues pueda decidir cuál va a usar o puede usar las ambas, ¿verdad? Así que la cámara lenta se puede utilizar como herramienta analítica, no solamente estética. Si yo repito diversos ángulos, también puedo revelar distintas facetas de un mismo momento. La edición que descompone la acción en múltiples planos también le puede dar una información valiosa a la audiencia. O la pausa sostenida en un rostro o la pausa sostenida en una reacción para enfatizar su significado emocional, eso también puede ayudar en cómo contamos la historia. Y finalmente está la elipsis narrativa. Esta es la omisión de segmentos temporales para optimizar el ritmo y la claridad narrativa, ¿verdad? Así que a lo mejor puedo saltar etapas de un evento. Me concentro en la preparación, en el evento y en las consecuencias. Puedo eliminar tiempos muertos o periodos sin valor informativo, o puedo enfocar en momentos claves, omitiendo transiciones irrelevantes. Así que a lo mejor yo puedo hacer cortes directos entre escenas, aunque hayan ocurrido en momentos distintos. Puedo hacer cambios en condiciones que implican el paso del tiempo, ¿verdad? En una toma veo a ¿verdad? Vamos a pensar en la cosecha del café de día, otra toma la cosecha del café de noche. La cosecha de café en tiempo seco y la cosecha de café en tiempo lluvioso, ¿verdad? Y estoy viendo cambios evidentes en esas condiciones, ¿verdad? Otra transición que se puede utilizar, las frases de transición en la narración, mientras tanto, horas más tarde. Eso yo lo puedo hacer cuando me voy a saltar etapas de un evento. ¿Okay? Así que no es ocultar la información relevante, solamente estoy omitiendo información para clarificar, nunca para engañar, para clarificar. ¿Okay?
Así que el dominio de estas técnicas es crucial para poder producir reportajes que sean dinámicos, que sean informativos y que sean respetuosos también con el tiempo del espectador. El ritmo es un componente fundamental de la narrativa audiovisual. Siempre usted va a captar más material del que necesita, porque usted va a ver de qué forma usted puede manipular ese tiempo, condensar la información, siempre y cuando tomando en consideración que estoy diciendo la verdad. No estoy alterando nada de, lo que, de la idea de lo que ocurrió, ¿no? Así que en este caso se aplican estas técnicas para contextualizar procesos complejos y que se dan, toman mucho tiempo en ocurrir, para analizar momentos decisivos o analizar reacciones reveladoras, ¿verdad? O para mantener un ritmo ágil sin sacrificar esa información esencial. ¿Ah? Así que en esa progresión dramática, no confundamos dramático con dramatizado. No es exagerar, no es ficcionalizar, sino estructurar esta información de manera que genere interés en la audiencia, ¿verdad? Así que en este caso, cómo usted piense en su tema, de qué forma va a organizar estratégicamente las tensiones informativas naturales que van a existir en una historia real. Esas tensiones pueden ser interrogantes sin resolver, pueden ser dos perspectivas encontradas, puede ser la revelación gradual de una información significativa. Así que la curva de interés es cómo yo voy a trazar esa intensidad informativa y emocional a lo largo del reportaje para mantener y aumentar el interés del espectador. Así que la curva de interés debe basarse en la intensidad informativa, no en cualquier, no es un artificio, ¿verdad? Que me dé ese drama. Para eso nos vamos al entretenimiento. Así que las noticias importantes, piensen, ya tienen tensiones naturales. Nuestro trabajo es representarlas eficazmente. Así que pensando en esta estructura narrativa, yo siempre usted va a pensar en esas cuatro partes, vamos a decir, cuatro partes de la estructura narrativa del reportaje. El planteamiento, el desarrollo, el clímax informativo y la resolución. No quiero que piense que esto es una camisa de fuerza. Es un marco flexible que se va a adaptar a su contenido. Así que a lo mejor el reportaje suyo requiere un clímax más temprano. Es posible que el reportaje pues necesite varios puntos de intensidad antes de llegar al clímax. Así que no es una camisa de fuerza, simplemente es una guía para que usted se pueda dejar llevar por ella. Que en el periodismo audiovisual la imagen no es una mera ilustración de lo que decimos, sino que es un vehículo con lenguaje propio. Y cuando nosotros dominamos este lenguaje, las imágenes no solo muestran, sino que comunican, revelan y argumentan visualmente. ¿Verdad? Qué bueno es que yo intervenga bien poquito y que las fuentes de información hablen por mí y que las imágenes que usted captó hablen por usted. Así que, a diferencia del texto, que es secuencial y es bien explícito, la imagen es simultánea con las palabras, contiene múltiples significados potenciales, ¿verdad? Y aquí no vamos a entrar en semiótica, pero usted puede deconstruir esa imagen y puede sacar múltiples significados. Nuestra labor como periodistas visuales es dirigir esa riqueza semántica hacia un objetivo informativo concreto. Y el valor documental de la imagen
reside en la capacidad que tiene para registrar esos acontecimientos, mostrar esa evidencia, certificar que ese hecho pasó, ¿verdad? El periodista va al lugar, ¿verdad? Y verifica la información, autentica que eso pasó, habla y describe con precisión, con exactitud lo que pasó. Puede traer el contexto, ¿verdad? Pero también tiene un valor simbólico que trasciende lo literal para comunicar un significado más amplio, ¿verdad? El valor simbólico son las connotaciones, cómo se evocan significados que van más allá de lo que se representa, ¿verdad? A lo mejor un letrero que dice no tire basura, multa $5,000 y allí ve un basurero. Pues eso es algo que uno dice, wow, ¿verdad? Un contrasentido, ¿no? El valor simbólico también tiene una resonancia emocional, ¿verdad? Tiene la capacidad de generar respuestas emocionales en las personas. Y usted puede crear metáforas visuales, crear esas analogías visuales que facilitan la comprensión, ¿verdad? Si el periodista visual más potente o el periodismo visual más potente ocurre cuando logramos imágenes que combinan ambos valores, que combinan la documentación precisa con imágenes que son simbólicamente resonantes. No es cuestión de elegir entre informar o conmover, sino cómo yo hago ambas cosas simultáneamente. Y retomando el tema de la jerarquía visual, ¿cómo yo ordeno deliberadamente los elementos visuales para guiar la atención del espectador hacia lo informativamente relevante? ¿Verdad? Número uno, la claridad informativa. ¿Qué es lo qué es lo esencial que yo tengo que percibir? Minimice los elementos que compiten por la atención. Ahí tenemos que pensar un poco como productores, ¿no? Creen cambios visuales que conduzcan a un punto focal. Yo puedo utilizar líneas para guiar la visión de las personas. Puedo trabajar con contrastes, utilizar diferencias en tamaño, en color, en movimiento. ¿Ah? Así que en un mundo saturado de estímulos visuales, la jerarquía clara no es un lujo, sino una necesidad informativa. Si el espectador no puede identificar rápidamente qué es importante, hemos fallado como periodista. Así que, a modo de repaso, esto ya lo vimos, cómo yo compongo, cómo yo ordeno deliberadamente elementos dentro de un encuadre. Pues mire, de nuevo puedo usar líneas para guiar la mirada de mi audiencia. Puedo dejar un espacio entre el sujeto y su entorno para hablar un poco del contexto, ¿verdad? Para dar un significado, una connotación. Puedo utilizar los marcos naturales, ¿verdad? Y utilizar la profundidad de campo para comunicar. Bien importante cuando estoy haciendo entrevistas, ¿verdad? Usted no va a centralizar esa persona, usted va a aplicar la regla de los tercios, ¿va? Es el objeto o el sujeto tiene que estar en los márgenes del encuadre, nunca en el centro. Otra cosa que debemos tomar en consideración son los tiros de cámara. ¿Va? Planos generales, donde yo veo al sujeto y veo a su entorno. Yo establezco en dónde estamos, ya sea hora, ya sea lugar. Tengo encuadres relacionales, por ejemplo, puedo hacer un tiro conjunto donde incluyo a más de un sujeto y cómo se relacionan entre sí. Los tiros cerrados o los encuadres más íntimos, esos son los primeros planos. Si yo quiero destacar la expresión, la reacción de alguien,
primer plano, tiro cerrado. Encuadres reveladores, pues mire, ¿cómo yo puedo mostrar un detalle específico que tiene valor informativo? Todo eso yo lo tengo que tomar en cuenta a la hora de tomar mi video. ¿Okay? Nunca perder de vista el sonido, ¿verdad? El sonido constituye el 50% de la experiencia audiovisual, pero a veces no le prestamos atención durante la producción. Si un periodismo visual con un audio deficiente puede arruinar un reportaje que esté bello visiblemente, pero si el audio está malo, olvídense. Así que el sonido no es meramente funcional, es interpretativo, es contextual y es emocional. Mientras la imagen muestra, el sonido nos sumerge. Si el paisaje sonoro de un reportaje está compuesto por distintas capas, que ya las hemos visto, ¿verdad? Está la voz humana, es la principal herramienta narrativa, no solamente comunica información, sino que también comunica que tú eres una autoridad, cercanía. Cuando estemos hablando, la voz tiene que ser clara, tiene que proyectar, tiene que tener ritmo. Piensen en que esa locución debe ser lo más correcta posible, ¿no? La voz del entrevistado. Esa es nuestra evidencia verbal directa, sin mediadores. La voz del entrevistado, esos sonidos, sound on tapes, SOTs, aportan autenticidad, credibilidad y conexión humana. Eso es bien importante, es otra capa de eso. El sonido ambiental era bien importante en el reportaje radial, pero acá en el video establece el dónde y el cuándo de la historia, documenta las condiciones sonoras reales de ese lugar, revela la información que no es visible, el tamaño del espacio, la actividad que está pasando fuera de cámara, y le da continuidad espacial entre distintos planos visuales al reportaje. Así que el audio ambiental tiene una función inmersiva, me transporta al lugar de los hechos, estimula la memoria sensorial de la audiencia, comunica una atmósfera emocional sin manipular, ¿verdad? Siempre destacamos eso. Así que, ¿qué tipos de sonido ambiente? Pues ambiente general, lo que se llama el room tone, la textura sonora del lugar. Ambiente activo, los sonidos que son representativos de actividades específicas que se están llevando a cabo en ese lugar. El sonido de ambiente puede ser situacional, ¿verdad? Son sonidos característicos de un evento en particular. Yo voy a la Milla de Oro y normalmente escucho carros, gente caminando, pero si yo voy el 1 de mayo, yo voy a captar allí la manifestación o la concentración de los trabajadores por el Día de los Trabajadores, ¿verdad? Y entonces esos sonidos de protesta, de manifestación, son particulares. También puedo utilizar el sonido ambiente para marcar cómo me muevo de un espacio a otro, ¿verdad? Que siempre es bueno, yo siempre, aparte de tomar el visual, ¿verdad? Piense en que usted debe tomar por lo menos 1 minuto de ese ambiente, incluso del video también. Es mejor tener pietaje y audio de más que de menos. Siempre ese ha sido mi mano. ¿Okay? Vamos a pasar esto rapidito porque ya estos son técnicas que usted puede utilizar si es que va a utilizar su smartphone. Puede leerlo, son simplemente unas guías, ¿verdad? Podemos entrar directo en lo que es la captura de la imagen. No mantenga la imagen estática, ¿verdad? Usted va a hacer la entrevista, usted se va a sentar con esa fuente de información, usted va a escuchar todo lo que le va a decir. Y en lo que le va a decir, en lo que le va contestando, usted va a pensar, ok, me habló del café, de que no hay manos para cosechar el café, cómo yo ilustro eso, va apuntando todas las estampas que ella le está contando. Y si después de la entrevista, usted se va a ir, mire, muéstreme cómo es que se hace eso, dónde está. Así que
no solamente tomar la imagen, sino hacer esos movimientos de cámara. Movimientos de cámara son zoom ins, zoom outs, moverme, traveling con mi, puedo decirle a mi entrevistado, mira, camina hacia allá que yo te voy a estar grabando. Usted puede tomar a la persona o hacer un traveling. Según él se va moviendo, usted se mueve con él, con ella. Puede tomar esa escena desde arriba, puede tomarla desde abajo, puede darle una vuelta redonda, ¿verdad? Puede tomarla desde distintos ángulos, ¿ok? Para que entonces cuando llegue el momento de la edición, usted tenga variedad de tiros de cámara y sea más fácil editar, ¿ok? Iluminación, es posible que usted, o lo más probable que usted lo haga durante el día, ¿no? Esta información, así que aproveche la luz natural, para que tenga una buena iluminación. Si la entrevista es adentro, pues busque una lámpara, busque, ¿verdad?, dónde la persona se puede ubicar, cosa de que esté bien iluminada. Yo les compartí un manual, vamos a decir no un manual, sino las notas que tomamos en el taller con el profesor Leonard sobre cómo trabajar con la cámara Panasonic, la iluminación, ¿verdad? Así que busque la forma de que esa persona esté lo más iluminada. Nunca se pare detrás de un ventanal porque eso le va a dar contraluz y eso va a oscurecer el sujeto. Así que siempre y cuando la iluminación venga de arriba o de lado, usted no va a tener ningún problema con esa iluminación. ¿Okay? Grabar, pues, si usted lo hace con su celular, procure utilizar un micrófono. Cuando usted vaya a grabar su voiceover, de nuevo, busque un lugar donde puede ser el carro que está recubierto con tela y eso pues contiene un poco el eco natural. Así que, ¿verdad? Procure en la medida que usted pueda trabajar con esa calidad del audio, porque eso va a ser bien importante. ¿Okay? Así que de nuevo, el B-roll tiene que ser estratégico. Recuerde que usted, cuando coordine esa entrevista, usted va a hacer la entrevista y va a hacer los visuales. Planifíquelo con su entrevistado. Cosa de que usted tenga el tiempo de tomar todos esos planos, todos esos tiros de cámara y esos movimientos de cámara que son necesarios para poder pintar el reportaje, ¿verdad? Hay unos planos que son más narrativos, ¿verdad? Un plano conjunto, 2 o 3 personas, un plano medio de la cintura hacia arriba, plano americano de las rodillas hacia arriba. Si yo estoy documentando una acción que está llevando a cabo esa fuente, pues entonces me paro, lo tomo desde abajo, desde arriba, plano normal, el movimiento. Trato de hacer esa secuencia de acción. Es posible que la persona tenga que hacer eso más de una vez para que usted lo tome desde varios ángulos. El over the shoulder shot, muchas veces ese visual se capta desde la parte de atrás del reportero se ve el hombro del reportero y se ve el entrevistado, y usted también se puede ir del otro lado y captar al reportero y, ¿verdad? Más cerca del ojo de la audiencia se va a ver el entrevistado. Así que ese over the shoulder shot es importante. Siempre que usted quiera tomar una expresión, pues entonces ya usted se va por los planos, primerísimo plano, ¿verdad? Tiros más cerrados donde se puedan captar esas emociones, ¿verdad? Busque rótulos, evidencia visual, documentación que le pueda ubicar a la gente en tiempo y espacio. ¿Okay? Así que esos rótulos son bien importantes. Si usted se fue a Mayagüez, si usted se fue a Vieques, ¿cómo yo sé que estoy en Mayagüez si estoy en Vieques?
¿verdad? Busque elementos que le digan a la audiencia dónde están. ¿Ok? Puede procurar ver contrastes visuales, eh, puede trabajar con una cronología visual o incluso puede traer gráfica si ese fuese el caso. ¿Ah? Si usted va a cubrir un evento público, si eso es parte de su reportaje, pues haga unas tomas panorámicas y luego entonces va a ir cerrando el tiro. Después de ese plano general, pues planos medios y tiros más cerrados de lo que está pasando en ese evento. Si son entrevistas en el field, ¿verdad? En el campo de trabajo, afuera del estudio, pues un plano medio del entrevistado, utilizando las reglas de los tercios, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Que hay unas bullets que usted podría identificar, bueno, como cuando salga a grabar, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo lograr. ¿Eh? Si el reportaje requiere documentar un procedimiento después que suba usted a una entrevista, entonces usted se va a ir y va a decirle a la persona, mire, trabaje, que yo voy a estar grabando. Converse con la persona, a lo mejor en esa conversación hay información que usted puede obtener que lo puede poner en el voiceover. ¿Eh? Así que esos son, ¿verdad? Depende de lo que usted vaya a hacer, pues usted va a trabajar todas esas cosas. Así que la captura eficiente requiere que usted sea sistemático con esto, ¿verdad? Y procure una variedad visual que le ayude a optimizar el tiempo y los recursos que usted tiene. ¿Va? Hay una técnica que se llama el Five Shot Sequence. Y a ese Five Shot Sequence me ayuda quizás a obtener esa acción desde distintos puntos de ángulo. Puedo tomar un plano cercano de las manos, ¿verdad? Puedo tomar un plano cercano del rostro. Ahí cojo reacciones, emoción, el sentir de la persona. Puedo hacer un over the shoulder shot, ¿verdad? Puedo hacer un plano amplio y puedo tener un plano alternativo desde arriba, desde abajo, una perspectiva única. Así que con que usted trabaje con ese five sequence shot sería ideal, ¿va? Así que se lo propongo para que lo trabaje. Bueno, vamos a hablar un poco vamos a hablar del puente. Les voy a mostrar este reportaje de Julio Rivera Saniel, que es un as en los puentes. Vamos a verlo.
Ok. Fíjense que en este caso hay varias formas en las que usted puede hacer su puente. Puede aparecer en cámara en la apertura y que ese sea su gancho. Puede ser un stand-up demostrativo como el que vimos del reportero Walter Soto León. Él estaba hablando también del impacto del aumento de los precios en el consumidor y él estaba con el carrito caminando y cogiendo las compras y preguntando, ¿verdad? El mismo reportero se participa, ¿no? De ese, del reportaje y de la acción que se da en el reportaje. Puede ser un stand-up demostrativo donde el mismo reportero, vamos a hablar del reportaje del café y el mismo reportero se enrolla las mangas y, ¿verdad? Tiene su canastita y está recogiendo las semillas de café, ¿verdad? El fruto del café, perdóneme. Así que yo puedo hacer un stand-up de clausura, que le dije que también es muy efectivo para terminar. O el stand-up puede ser justo en el medio, donde yo lo aprovecho para cambiar un poco el giro del historia. Así que, ¿qué es lo que me da el puente? Presencia periodística, credibilidad. Me ayuda a hacer transiciones, me ayuda a hacer demostraciones, me ayuda a contextualizar dónde estoy, diciéndole a la audiencia dónde está. Estoy y me ayuda a cerrar también con fuerza narrativa. Así que esto es un emblema del reportaje visual. El reportaje visual requiere la presencia del reportero. Así que ya sea al inicio, ya que sea al final, pues, o en el medio, depende de su tema, depende de su contenido, depende de lo que le digan sus fuentes de información. Al final del día, usted decide dónde se va a colocar ese foco. ¿Sí? Bueno. Pues esto ha sido todo por la clase de hoy. Quiero decirles que les coloqué un reportaje del año pasado en Moodle, así que puede verlo para que más o menos tenga una idea de los trabajos que ya se han hecho para la clase y también pueda aprovechar y tomar ideas, inspirarse, ¿está bien? Así que nada, muchachos, cualquier cosa, por favor, no duden en escribirme al correo electrónico si tienen alguna duda o pregunta con relación al proyecto. Que tengan todos un lindo día, tarde o noche.